Bienvenidos a Notas de Bendición, un espacio de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Amados, yo quiero con la palabra de hoy, la palabra de enseñanza, quiero, como digo siempre, ¿no?, poner un ladrillo más en todo lo que venimos construyendo y venimos escuchando durante la semana, a través de los encuentros familiares, a través de los discipulados, a través de los encuentros juveniles también, y todo lo que vamos construyendo como casa, va todo en un sentido, en una dirección. Entonces la palabra de hoy viene a aportar y viene a sumar un poco a todo lo que venimos escuchando y recibiendo de parte del Señor. Cuando nos ponemos a indagar en las Escrituras, desde el Génesis en adelante, vemos que la intención de Dios es que el hombre y la mujer vivan en una comunión permanente con Dios, pero también vivan en comunión entre ellos. Dios formó al primer hombre y formó a la primera mujer y los colocó en un ámbito donde no les faltaba nada, el huerto del Edén. Un ámbito donde el primer hombre y la primera mujer vivían en seguridad, vivían seguros. Pero ahí en Génesis capítulo 3 vemos como la serpiente entra en escena, y esto es un relato que todos conocemos. La serpiente comienza a tener un diálogo con la mujer, con Eva, y en ese diálogo que tuvo la serpiente con Eva fue lo que corrompió todo el plan divino que Dios tenía diseñado para la humanidad. Se corrompió el plan, se corrompió la idea, se corrompió el pensamiento, ahí la intención de Dios no se pudo concretar por un diálogo. Los diálogos son, hay que tener cuidado en las conversaciones en las que tenemos, porque a través de una conversación fue que la maldición y la corrupción entró en la humanidad, a través de una conversación. Cuando comenzamos a prestarle el oído a cosas que no son de Dios, ahí la corrupción comienza a hacerse presente. Todo comenzó con esa conversación primera entre Eva y la serpiente. Las conversaciones son ese diálogo, esa comunicación entre dos personas, en donde hay una atención, esa comunicación, esa ida y vuelta de información, ese intercambio de información, ese intercambio de pensamientos. En las conversaciones se transmiten sentimientos, en las conversaciones se transmiten pensamientos, en las conversaciones se transmite una voluntad, se expresa una voluntad en las conversaciones. Por eso es importante tener presente qué conversación estamos teniendo, porque una conversación echó a perder todo el plan de Dios en el Génesis. Una conversación fue lo que corrompió todo y lo que hizo que el diablo tenga cierta potestad en la humanidad por una conversación. Porque en las conversaciones es donde se intercambian esos pensamientos, esa intención. En las conversaciones se intercambian los sentires, los saberes, las ideas. Es ese intercambio. Por eso una conversación no tiene un canal de ida solamente, sino que es un canal de ida y vuelta. Es esa conversación, esa comunicación que tiene ese feedback, ese ida y vuelta. Entonces, cuando hay una conversación es porque hay dos personas que se están escuchando, se están prestando atención. Hay un diálogo, un ida y vuelta. De pronto usted va a encontrar en Génesis capítulo 3 como Eva le presta atención a lo que la serpiente le está diciendo. Y en ese ida y vuelta de palabras y ese diálogo y esa conversación echó a perder todo. Se perdió, se corrompió la humanidad. Y hoy vemos la corrupción en un nivel elevado en la sociedad, todo porque comenzó en una conversación. Guarda con las conversaciones. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque no solamente lo que yo digo, sino lo que yo escucho también. Porque en ese intercambio, en ese ida y vuelta, es una conversación es de dos. Lo que yo escucho y lo que yo digo. Y una conversación fue lo que corrompió todo. Y cuando hablamos de corrupción, tenemos que bajarlo no solamente del ámbito político, porque cuando hablamos corrupción, automáticamente lo asociamos con esos ámbitos gubernamentales. Si bien en esas esferas podemos ver, y nuestra nación por años sufrió índices elevados de corrupción, mucho escándalo con el tema de la corrupción. Cuando la corrupción no se maneja solamente en esos ámbitos de gobierno, la corrupción también está en las conversaciones, en las cosas que vamos hablando y vamos diciendo y vamos escuchando. A veces, por eso cuando hablamos de corrupción, lo primero que viene son esos lugares, ¿no? Mirá qué corruptos que son los políticos, mirá los empresarios corruptos, ladrones, hijos del diablo. Pero corrupción, eso es esa corrupción, los índices de corrupción que son altos,
en nuestra sociedad, todo comienza desde lo micro, desde lo que estoy hablando, porque ahí también se manifiesta la corrupción. Por eso las conversaciones hay que chequear lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando. Debemos bajar la corrupción y comenzar a entender que corrupción no está solamente en esos ámbitos. Corrupción también se manifiesta en los ámbitos familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de los padres y los hijos. Ahí también puede haber corrupción. Para definirlo de alguna manera simple, corrupción tiene que ver con algo que se está deteriorando, algo que se está desapareciendo, algo corrupción está hablando de algo que se está deteriorando, algo que está a punto de desaparecer. Corrupción tiene que ver con eso, con algo que se está deteriorando, se está desvaneciendo, algo que se rompió, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a estudiar el tema de la corrupción, encontramos que la corrupción se manifiesta en lo micro también, en lo cotidiano, en las relaciones. Y cuando vemos allí en la palabra, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen, ¿qué dice? Las buenas costumbres. ¿Qué corrompen las buenas costumbres? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones echan a perder, deterioran las buenas costumbres. Hacen que las buenas costumbres desaparezcan, ¿vio? Ahí se corrompan, desaparezcan, se deterioren las buenas costumbres por una mala conversación, por un intercambio de información, de ideas, de pensamiento, de sentimiento. En ese ida y vuelta puede provocarse que se deteriore algo bueno, que es como una buena costumbre, las buenas costumbres. Cuando Pablo habla en este contexto de 1 de Corintios capítulo 15, verso 33, suelta esta palabra y dice: no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo lo está hablando dentro del marco de la voluntad de Dios, de que hay personas que aparecen con la intención de desviarnos de la voluntad de Dios, de desviarnos de aquello que a Dios le agrada y de desviarnos de aquellas cosas que Dios está esperando que hagamos. Una buena costumbre son aquellos hábitos incorporados, la costumbre mejor dicho, son hábitos incorporados por el ser humano dentro de la familia, esos hábitos repetitivos que se van haciendo de manera tradicional. Y las costumbres se pueden clasificar en buenas o malas costumbres, pero vamos a enfocarnos en las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres dentro del contexto de la iglesia del Señor? El congregar. Congregar es una buena costumbre. El orar es una buena costumbre. El estar juntos con los hermanos, sirviendo, es una buena costumbre, ¿o no? Tiempo con la familia en la fe es buena costumbre. Participar de la visión de la casa es una buena costumbre. Del discipulado, de los encuentros, es una buena costumbre. Esa buena costumbre que Pablo dice que se corrompe es la intención de Dios. Es aquellas cosas que Dios espera que nosotros practiquemos. Son aquellas cosas que Dios espera o que pide o desea Dios. Por eso la voluntad es un deseo, es algo que está esperando Dios. Cuando hablamos de voluntad, la voluntad de Dios es el deseo de Dios expresado. Entonces cuando usted encuentra que buena costumbre no es solamente un hábito natural, sino son las buenas costumbres que Dios está esperando que nosotros practiquemos, conservemos y defendamos, ¿sí? Por eso es la voluntad de Dios que nosotros practiquemos la buena costumbre, la defendamos, la cultivemos y la conservemos con el tiempo. Por eso va a encontrar usted gente que va a hablar y le dice: ¿para qué vas a congregar? ¿De qué te sirve congregar? Malas conversaciones que corrompen o pueden corromper una buena costumbre. Y esa buena costumbre es un deseo de Dios expresado a nosotros, que Dios quiere que sus hijos se congreguen. Perdón, las malas conversaciones corrompen, deterioran, descomponen, desaparezca una buena costumbre, se deteriore una buena costumbre. La buena costumbre del congregar, por ejemplo, de adorar, de cantar, de congregarnos, de orar. Usted va a encontrar expresiones como esta: para que no es necesario que yo me congregue si yo en mi casa puedo buscar a Dios. Ya cuando usted escucha eso y si usted afirma eso, está corrompiendo una buena costumbre como el del congregar. Teniendo la posibilidad de hacerlo y no lo hacemos, ya ahí se corrompe buena costumbre. Todo comenzó con un diálogo en el Génesis capítulo 3. Todo comenzó con prestarle el oído a algo que no teníamos que haberle prestado el oído. Todo comenzó con hablar con alguien que no teníamos que hablar. Por eso con el diablo no hay que hablar. Al diablo hay que echarlo fuera. O sea, usted va a encontrar que gente que le pregunta al diablo: ¿cómo te llamas? Al demonio: ¿cómo te llamas? ¿De dónde venía? A mí que me importa cómo se llama, a mí que me importa de dónde viene. Yo lo único que quiero es que se vaya. Entonces, no hay que hablar con el diablo, no hay que hablar con el demonio. Hay que echarlo fuera. Entonces, pues cuando ya empezamos nosotros a hablar con alguien que no tenemos que hablar, ahí es donde se comienzan a corromper las cosas, las buenas costumbres. Porque en las malas conversaciones, por eso Pablo dice: no erren, no erren. Dice, Pablo comienza diciendo esta palabra: no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, las malas compañías, dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, habla de malas compañías. Y usted fíjese, y si ponemos el foco en Génesis capítulo 3, usted va a encontrar que la serpiente, no quiero leerlo, pero Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, un pasaje conocido, dice que la serpiente
con astucia, dice que se acercó a Eva y la engañó con astucia, la engañó, influyó en Eva para que Eva coma del fruto que Dios le había dicho que no comiera. La serpiente con engaño, porque las malas conversaciones vienen cargadas de engaño. El engaño es el problema. Ahora lo que estoy tratando de que podamos nosotros detectar la raíz. ¿Por qué se corrompen las buenas costumbres? Y tenemos que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Las malas conversaciones. Eva fue engañada porque dice que la serpiente con astucia le mostró que el árbol que no tenía que comer, lo mostró como algo bueno, como algo codiciable. Eva lo vio así por lo que escuchó. Porque las palabras forman imágenes y producen sensaciones y sentimientos, provocan eso. Porque cuando yo hablo, estoy transmitiendo algo, estoy impartiendo de lo que yo soy. Las palabras, y ahí es donde entramos también en la raíz, que las palabras no son inocentes, son semillas, y yo estoy impartiendo de lo que soy por las palabras. Y cuando Eva le presta el oído a la serpiente, lo que está haciendo la serpiente es impartirle de la sustancia del engaño, de la mentira. Y Eva fue contaminada por una conversación. Cayó en ese engaño, cayó en esa mentira y Eva comió de lo que no tenía que comer. Y una conversación puede mostrarse como algo inofensivo, algo que no produce ningún daño, algo que no me va a hacer mal, pero esa conversación termina contaminando y provocando algo que después termina corrompiendo una buena costumbre. Y terminamos apartándonos de la voluntad de Dios por haber prestado el oído a alguien que no le teníamos que haber prestado el oído. Por eso Pablo les advierte a los corintios, no erren, le dice, no erren, toda mentira, todo engaño de la serpiente tiene un solo propósito, desviarnos de la voluntad de Dios. Cuando la serpiente habló con Eva, el error de Eva fue haberle prestado el oído a la serpiente. ¿Por qué escuchaste a alguien que no tenías que haberle escuchado? Y hablaste con alguien que no tenía que haber hablado, la serpiente. Y ahí entró la mentira y el engaño. Esto fue una lucha constante también del apóstol Pablo en su tiempo cuando les advierte a las iglesias que él pastoreaba. Tengan cuidado en las conversaciones, tengan cuidado con quién se juntan, porque hay gente que lo único que hace es pervertir y apartarlos de la fe del Señor. Hermanos queridos, las malas conversaciones producen en nosotros duda, producen incredulidad, producen confusión, producen angustia, producen desvío. Las malas conversaciones, ¿por qué? Porque son malas porque están transmitiendo engaño y mentira. Lamentablemente muchos han apartado de la fe y de la voluntad de Dios por haberle prestado el oído a gente que no le tenía que haber prestado el oído. En vez de pedir consejo a su pastor, le piden consejo a la vecina. En vez de pedirle consejo a los pastores, le piden consejo a su amigo, pero es bueno mi amigo, pero él no hace mal a nadie, pero no tiene a Cristo. Y por más bueno que sea, te va a corromper con lo que te va a decir. Y aunque usted no me diga amén, es la verdad. Porque las palabras imparten vida o imparten muerte. Porque las palabras son semillas. Porque no son inocentes lo que digo, lo que escucho. Entonces, en el matrimonio comienza a corromperse cuando le prestamos el oído a alguien. La familia comienza a corromperse cuando le prestamos el oído a alguien. La economía comienza a corromperse cuando escuchamos consejos de aquellos que no tenemos que escuchar consejos. Y se comienza a corromper la familia, y se comienza a corromper nuestros ámbitos, los vínculos comienzan a romperse, las buenas costumbres los ámbitos comienzan a cambiar, todo por haber participado de conversaciones que nunca tendríamos que haber participado, que terminan corrompiendo buenas costumbres como estar en familia, buenas costumbres como participar de las reuniones, buenas costumbres como sembrar, como traer diezmo, como traer primicias, como traer ofrenda, buenas costumbres que Dios, esas buenas costumbres son pensamientos e intenciones de Dios, que Dios quiere que practiquemos, que defendamos y que conservemos, porque las costumbres se van transmitiendo. Entonces, hermanos queridos, vemos la corrupción no solamente en los niveles más elevados de gobierno, sino también en la familia. Cómo la corrupción entró en la familia por malas conversaciones, por hacer lazos. Cuando hay una conversación es porque estoy haciendo lazos, vinculándome con gente que no tengo que vincularme, por vincularme con gente que no tendría que vincularme. Esto no quiere decir que vivamos aislados, sino que tener cuidado en qué tipo de conversación estoy participando. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Qué hay cuando nos juntamos? ¿Qué hay cuando participamos en las reuniones en los hogares? ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay cuando me reúno
hay crítica, hay chisme, hay murmuración, o hay palabras de fe, palabras de edificación, hay himnos, hay adoración que glorifiquen el nombre del Señor. ¿Qué hay cuando nos reunimos? Allí también encontramos que Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 5, lo quiero leer a partir del verso 3. 1 de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo fue determinante con aquellas personas que lo único que hacían es corromper las buenas costumbres. Pablo fue determinante al decir, aquellos hombres que lo único que hacen es traer corrupción, aquellos hombres que lo único que hacen es apartarte de la sana palabra, aquellos hombres que te apartan de la sana doctrina, de la doctrina que es conforme a la piedad, aquellos hombres que lo único que hacen es hablar, delirar, envanecerse, que lo único que hacen es provocar contiendas con su palabra. Pablo le dice, con tales no tengas relación, no te vincules con ellos, porque lo único que hacen es traer corrupción, lo único que hacen es deteriorar los vínculos familiares, lo único que hacen es deteriorar los vínculos matrimoniales, lo único que hacen es apartarte de tu hermano en la fe, del cuerpo de Cristo, porque una mala conversación, amado, por eso lo vemos en el Génesis, cómo la serpiente operó, y eso y lo seguimos viendo hoy. De la misma manera, el diablo no cambia, sigue siendo el mismo. A través de las malas conversaciones termina corrompiendo todo el plan de Dios en una familia. ¿De qué conversaciones estoy participando? Pablo le advierte a Timoteo, tened cuidado de estos hombres que lo único que tienen el entendimiento corrompido, que lo único que hacen es privarte de la verdad y que lo único que hacen es corromperte y apartarte de la sana doctrina y la sana palabra. Apartarte de los tales, no tengas vínculos. Hermano, creo que es tiempo de que comencemos a defender y a cuidar las buenas costumbres. Es tiempo de que comencemos nosotros que hay cosas que no se negocian, hay cosas que no se tienen que negociar, hay cosas que no se tienen que descuidar. Por eso oro al Señor para que venga espíritu de sabiduría y entendimiento y podamos movernos con inteligencia espiritual, porque muchas veces no nos damos cuenta, el diablo es tan astuto. Ay, pero pastor, si es tan bueno, pero por más bueno que parezca, si no está Cristo ahí, corrompe todo. Encontramos gente que lo único que hace es para qué va, para qué, y te cuestiona todo, y te cuestiona lo que uno hace, para qué congregar, para qué servir. Mirá, ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué? Mirá, ¿te sirve de algo? Esas son gente que lo único que hacen es resistirse y queriendo apartarnos de la verdad. Hermano, y si usted y yo no nos ponemos firmes y determinados en decir, ¿a vos qué te importa lo que yo hago? ¿Sabes cómo un día le dije eso? ¿A vos qué te importa? Si yo congrego en mi tiempo, en lo que yo hago y lo que entiendo que está bien. A veces queremos darle explicación a gente que no le tenemos que dar explicaciones. Y que entramos en esas disputas, en esas conversaciones, malas conversaciones. No hay que cuestionar. Es una buena costumbre que yo estoy practicando, que estoy enseñando. Es una buena costumbre que Dios me dice que practique y que la estoy defendiendo y que mis hijos la van a practicar y que esa buena costumbre va a traer bendición a mi casa. Pero nosotros queremos ser más buenos que Dios a veces. Permitimos que ciertas cosas entren en nuestras casas. Dicen, ay, pero pastor, ¿cómo le voy a decir que no diga eso? Se puede ofender, que se ofenda, hermano. Ay, pero pastor, no va a venir más a mi casa y que no venga más. Pero si eso viene a corromper una buena costumbre, es mejor que no venga, hermano. Es mejor que ni aparezca en tu casa, hermano. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos ahí. Ay, pero se puede ofender, pobrecito. Pero hermano, si eso viene con la intención de corromper una buena costumbre y apartarme de la verdad, hermano, tenemos que ser determinante. ¿A vos qué te importa? Yo lo voy a hacer igual. Es tiempo de que nos pongamos firmes ante la corrupción que está haciendo. O sea, la corrupción va a avanzar si nosotros lo permitimos, pero si nosotros lo cortamos de entrada. O sea, y atacando la raíz, que es la mala conversación de alguien que viene con un pensamiento corrompido, queriéndome a mí apartar de la verdad de Cristo, hermano, si yo lo tolero, la corrupción va a entrar en mi casa y después, hermano, vamos a estar todo apartado de la verdad de Cristo. Pero Pablo le dice a Timoteo, tened cuidado en esto, que hay hombres corrompidos en su pensamiento que te quieren apartar de la verdad, que resisten a la verdad. Y hoy vemos lamentablemente familias que se apartan de la fe, servidores que se apartan del ministerio, dejan el ministerio. Todo comenzó por una conversación, por haberle prestado el oído a
a gente que no le tenía que haber prestado el oído. Matrimonios se disuelven, se deterioran y se rompen por haberle prestado el oído a alguien que vino con un chisme. Y viste lo que hizo, y mirá, fíjate lo que hace tu esposo, fíjate, tanta hora fuera de la casa. Y comienza a sembrar duda, Fíjate, ¿dónde anda tu mujer? Fíjate, y anda ahí el diablo ahí sembrando duda. Y ahí estábamos nosotros prestándole el oído. Si no me dice amén, dígame ay, sonríe, el Señor le ama. Una familia entera se termina perdiendo y corrompiendo por prestarle el oído a cosas que no teníamos que haberle prestado el oído. En 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Usted fíjese, mire, Pablo ya había detectado que lo que pasó en el principio estaba pasando lo mismo en los tiempos de él, y hoy también está pasando lo mismo. Me temo, Pablo dice, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos queridos, la serpiente es astuta y con engaño viene con sutileza, queriendo sembrar y logra sembrar duda, y logra sembrar confusión y termina extraviando, apartándonos de la sincera fidelidad a Cristo, la obediencia a Cristo. Pero ahí donde el Espíritu Santo viene y trae luz, y ahí donde nosotros debemos estar alerta, en una actitud alerta. Y si vemos y entendemos que en ciertas conversaciones no está Cristo, es mejor cortar con esas conversaciones. Es mejor decir no a esas conversaciones. Es mejor decir no por el bienestar de nuestra familia y las buenas costumbres que estamos cultivando en el reino de Dios. Son buenas costumbres que deben ser defendidas, deben ser cultivadas y deben ser preservadas. Hermanos queridos, hoy hay una ola de mucha gente que está diciendo que no es necesario congregar, que no es necesario buscar a Dios, que no es necesario estar reunidos y ahora tenemos la virtualidad. Está bien, gloria a Dios por la virtualidad, pero eso no modifica lo que Dios quiere, que estemos juntos y en armonía. Es una buena costumbre que debemos defenderla, conservarla, preservarla para las próximas generaciones. Si nosotros ahora en el presente no defendemos las buenas costumbres, nuestros hijos no tendrán un camino que seguir. Porque estas buenas costumbres se desprenden de un deseo de Dios, de un deseo y una intención de Dios. Por eso es necesario que detectemos donde hay engaño, donde hay mentira. Cerrarle la puerta a todo eso, echar fuera el engaño, echar fuera la mentira, no prestarle el oído a eso y comenzar a vincularnos con gente de fe, comenzar a vincularnos con gente que habla verdad, comenzar a vincularnos con gente de sinceridad. Hermano querido, yo estar acá, particularmente hablar con cada uno de ustedes, a mí me hace tanto bien, porque uno se mueve en ámbitos donde hay engaño, donde hay traición, donde hay envidia, donde hay celo, y qué incómodo uno se siente cuando está en esos ámbitos porque no pertenecemos ahí. Y esta es la oración que elevamos a nuestro Señor, la misma oración que hizo Jesús. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los libres, que los guardes de toda corrupción. Hermanos queridos, la corrupción, aunque la sociedad esté corrompida en sus pensamientos y en sus costumbres y en sus hábitos, yo creo que la iglesia es una iglesia incorruptible, no se va a corromper. Todos aquellos que han nacido de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que fuimos participantes, o ahora nosotros somos participantes de una naturaleza divina, una naturaleza que no se corrompe. Por eso todos los nacidos de Dios, aquellos que han nacido de Dios, no se corrompen, porque su lenguaje es un lenguaje de fe y su conversación es una conversación de fe que edifica, que glorifica el nombre del Señor. No hay corrupción en aquellos que han nacido de Dios. Pero nosotros no permitamos que las conversaciones, las malas conversaciones, esos diálogos que lo único que hacen es quebrantar los vínculos matrimoniales, familiares, lo único que hacen es cambiar los ambientes de fe a ambientes de duda. ¿Usted se ha fijado en eso? Que las conversaciones, las malas conversaciones, hasta los ambientes cambian. Son más pesados, son más pesimistas. Porque la gente cuando comienza a hablar mal, las malas conversaciones, transmiten esa negatividad, esa duda. Y uno se va como se va, expresiones como esta, dicen algunos, ¿no? Me vengo recargado, vengo re mal, vengo porque hablé con una persona y porque te transmitió eso. Pero cuando uno está con la vida de Cristo creciendo,
activo en la fe, fortalecido en la fe, eso no te corrompe, eso no te afecta, porque ahora nosotros somos los que trastornamos el mundo con la vida que portamos. Ahora nosotros somos los que cambiamos los ambientes con la palabra que profetizamos. Por eso el profetizar, la iglesia no debe dejar de profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar lo que Dios habla, decir lo que Dios dice, el lenguaje de la fe. Por eso nuestras conversaciones tienen que ser de verdad, tienen que ser conversaciones proféticas de fe. Y cuando usted hable con alguno que no tiene a Cristo, su palabra, la palabra que usted suelte, la profecía que usted declare, la semilla que usted suelte va a causar impacto, va a producir vida en aquellos que no tienen a Cristo. Las palabras, hermanos queridos, las conversaciones, lo que digo, lo que escucho. Por eso nuestros oídos no deben estar atentos a lo negativo, a lo malo, a lo que no viene de Dios, sino que nuestros oídos tienen que estar alineados y afinados para oír la voz de Dios. Su palabra. Póngase de pie, por favor. Para más contenidos, visítenos en www.marcosbrandete.com.ar. Gracias.